En el nombre de Jesús bendecimos a todas las personas que van a ver este vídeo, van a escuchar esta palabra. Desde la Iglesia Intercesora los bendecimos en el nombre de Jesús. Y la Iglesia hoy, todos nosotros vamos a recibir una palabra, vamos a escuchar una palabra de parte de nuestro Dios. La ha puesto en mi mente y en mi corazón. Y el Señor tiene, como siempre, una palabra de amor para su Iglesia. Amén. Vamos a leer, a comenzar leyendo la palabra que el Señor nos ha dado para hoy, que está en la página 883 de nuestra Biblia, Mateo 24, del 1 al 14. Díganme amén, como acabo de ver. Mateo 24, del 1 al 14, que dice así. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él, el Señor, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Les recomiendo a toda la iglesia y a todos los que están escuchando este video que sigan leyendo el capítulo 24 de Mateo completo. Pero ahora lo vamos a dejar hasta ahí, porque hasta ahí fue donde marcó el Señor. La palabra de Dios es clara. Le hicieron la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pero si el Señor estaba ahí. Y le preguntan al Señor, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Pero si está ahí. De su segunda venida. Y del fin del mundo, de cuando se acaba todo. Está escrito Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Dos preguntas clave. Dos preguntas clave, claras y concretas. ¿Qué señal habrá de tu venida para que cuando nosotros la veamos, sepamos que el Señor viene? Y del fin del mundo. Entonces el Señor le responde. Lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. Vendrán engañadores. Engañadores para que las personas se aparten de la verdad, para que se aparten de la visión de Dios. Porque los cristianos tenemos claro, bastante claro, los cristianos, tenemos bastante claro sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin de los tiempos. Las cosas que van a suceder, las señales que van a venir. Lo dice aquí en Mateo 24, si continuamos leyendo más allá del capítulo 14, del versículo 14, vamos a seguir entendiendo y sabiendo.
Nuestro Señor nos dice una serie de señales aquí en estos versículos que son las que tenemos que identificar cuando estén sucediendo. Porque así se lo dijo a ellos. Cuando vengan estas señales, se lo dio a entender claramente. Cuando vengan estas señales, entonces estén preparados. Entonces serán las señales de la segunda vez. Pero cuidado que no se engañen. Mirad que nadie os engañe. Porque van a intentar apartar al pueblo de Dios de la visión para que el pueblo de Dios no interprete o se equivoque o sea engañado de las señales de la segunda venida del Señor. Van a intentar engañar al pueblo de Dios. Mirad que nadie os engañe. Y de las señales del fin de los tiempos. Para desviar a los cristianos, a los creyentes verdaderos, de la visión correcta que nos da la palabra de Dios. Por eso nos tenemos que agarrar, iglesia, a la palabra de Dios. No cuando estamos escuchando una prédica, cuando estamos escuchando, vamos a la palabra de Dios. Buscamos a ver si es verdad. A ver si es verdad lo que está diciendo, lo que se está explicando, lo que está... Donde quiera, la predicación, donde quiera que la escuchen. Porque el Señor Jesucristo está allí. Si la palabra de Dios dice no, es de otra forma. Es que ello es mentira. Quieren engañar. Nuestro Señor hoy nos está llamando a centrarnos en la verdad está en la palabra de Dios. La verdad no está fuera de la palabra de Dios. Si queremos saber la verdad como hicieron estos discípulos del Señor, tenemos que ir al Señor directamente. El Señor nos ha dejado su palabra con todo lo que nosotros necesitamos saber para entender las cosas, para saber la verdad de la vida, para saber las señales de los tiempos, para saber qué tiempos bíblicos estamos viviendo en cada momento. Porque hoy estamos aquí, pero hace un tiempo todavía estaban, en el siglo III fue cuando pasó lo de la división, la creación de los catolicismos. Es decir, todos los tiempos no son iguales, pero la palabra de Dios nunca cambia. Nunca cambia, porque hay unos sucesos que se van a desarrollar bíblicos en el tiempo fijado por Dios. Por mucho desarrollo tecnológico que haya, por mucha... Es que hoy en día han hecho hasta, que eso se puede ver por ahí en internet, provocar con tecnología avanzada, provocar espectros. Es decir, como que hay un animal ahí, una persona que parece real pero no es real. Como hologramas. Entonces tengamos mucho cuidado, porque ya los proyectan hasta en edificios, los proyectan en lugares como espectáculo. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces aquí no se trata de estar señalando nada, sino de estar explicando la palabra de Dios. Y lo primero que Dios dice es, mirad que nadie os engañe. Cuando querramos saber algo de la palabra de Dios, tenemos que ir al Señor como fueron los discípulos, a preguntarle realmente, directamente a Él. En este caso, nosotros le preguntamos a la palabra de Dios, a la Biblia. Cuando queremos saber algo del Señor, buscamos del Señor. Leemos, buscamos en la Biblia. Y la Biblia, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. En este caso, del fin de los tiempos de dolores de parto, de cuando Él va a venir, las señales que vendrán, y cuándo será el fin de los tiempos. Todo explicado en Mateo 24, que se ha leído solamente del 1 al 14. Pero continúan la lectura hasta el final para que lo puedan comprender mejor. Cristo viene pronto, el Señor viene pronto. Si en aquel tiempo decían que venía pronto, hoy es más pronto, hoy ya no es pronto, Cristo viene ya, nuestro Señor viene ya. Echemos un vistazo, así, levantemos un poco la vista
sobre lo que está sucediendo en todo el mundo, en las naciones, las noticias. Y podemos entender entre líneas lo que está pasando. Hay como una agitación a nivel mundial, una agitación, hay como una olla que empieza a hervir, como una olla que empieza a hervir. Entonces, cuando sucede eso, es que la temperatura está subiendo. La temperatura está subiendo. Hasta la misma Tierra, el mismo planeta está gimiendo. Porque estamos viendo que hay una serie de circunstancias climáticas que no hay una normalidad. No hay una normalidad, porque se están sucediendo fenómenos climáticos extraordinarios. Por tanto, eso, la Tierra, el planeta, la creación, lo cuida el Señor. Y cuando el planeta Tierra no tiene estabilidad, entonces el Señor está tratando de decirnos algo. Y bastante claro. Bastante claro. A causa del pecado viene maldición a la tierra, a las naciones, a los pueblos, a las ciudades. A causa del pecado en las ciudades, en los pueblos, en las naciones, viene la maldición. Y eso produce sequías, trastornos, enfermedades. Claro, eso es bíblico, eso está en la Biblia. Entonces vemos cómo están las cosas, pero ya podemos sacar 3 conclusiones bien claras. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. El ser humano no está creyendo en Dios, se está apartando de Dios. Él está llenándose, la tierra se está convirtiendo prácticamente en Sodoma y Gomorra. Y eso tiene sus consecuencias, puede tener sus consecuencias. Evidentemente. Porque nuestro Dios, nuestro Señor murió en la cruz. Y eso tiene el valor más grande en esta vida. Y eso no lo hizo para que ahora el ser humano esté haciendo lo que prácticamente está haciendo. Dándole la espalda y cometiendo pecado tras pecado. Que no hace falta nombrarlos, pero es que la tierra está llena, empapada de sangre inocente que se ha derramado. Se ha derramado sangre y se sigue derramando sangre inocente. Y la tierra está empapada de esa sangre. Y esa sangre clama al cielo. Justicia. Dios no puso en las manos del hombre la tierra, el mar, los ríos, los animales, todo este hermoso cielo de nubes, toda esta atmósfera, para que esté haciendo lo que está haciendo con ellos. Para que haya hecho lo que ha hecho con ellos. Se van a la fosa de la marina de no sé dónde y se encuentran allí una lata de aluminio, una bolsa de plástico. Se van a la montaña más alta y se encuentran pues otro resto de desecho que han dejado ahí, por no decir nada más. Otra bolsa de plástico. Otra lata de aluminio. Cuando no se encuentra un neumático. O 2, 3, 10, 100. El ser humano no está cuidando, ni ha estado cuidando, y cada vez cuida menos, porque no cuida lo que Dios ha puesto en sus manos. No lo cuida. Y lo primero que ha hecho el hombre ha sido darle la espalda a Dios, a su Creador. Entonces, la tierra está gimiendo como con dolores de parto. Porque todo se está encaminando conforme a la palabra de Dios, que así es como es, se va a cumplir todo punto por punto, coma por coma. Y la venida de nuestro Señor va a ser en el día, la hora, el minuto, el segundo exactos que tiene Dios Padre, nuestro Dios Padre predispuesto. El fin del mundo será cuando Dios quiera, que ya lo tiene estipulado. Y las cosas que se van a suceder antes van a suceder.
Pero mientras tanto nuestro Dios sigue llamando y clamando, pidiendo, llamando a todas las personas al arrepentimiento, a que se conviertan al Señor de todo su corazón, a que dejen de hacer lo malo y se dediquen a hacer lo bueno y que reconozcan al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, que es la única esperanza que tiene el ser humano, no hay otra. El ser humano sin Dios no es nada. No es nada. Nuestro Dios hoy, el mensaje que nos da, el mensaje que te da es: vuélvete a mí, porque no hay otra esperanza, no hay esperanza en ninguna otra cosa, en ninguna otra persona. Porque lo que ha de venir vendrá y no se tardará, porque estamos viendo las cosas como vienen. Muchas personas no le dan la importancia que tienen que darle a lo que está sucediendo. Aún así hay personas que todavía no conocen al Señor. Y el Señor está día tras día, noche tras noche, 24/7 tocando en sus corazones. Para que le dejen entrar. Para que le abran la puerta de sus corazones. Este mensaje, este llamado de nuestro Dios a todas las personas a llegar a Él, a que vuelvan a Él, a que dejen de hacer lo malo, a que traten al mar como deben tratarlo, a que traten la tierra, los ríos, la atmósfera, traten al planeta, a los animales como deben tratarlos, y a sus semejantes también, evidentemente. Pero lo primero que tiene que hacer el hombre antes de todo eso es volverse a Dios. Volverse a Dios, porque por muy bien que trate todo lo demás, si no tiene a Dios en su corazón, tampoco tiene nada. Porque nadie se salva por obras. Nadie se salva por obras. Las personas se salvan teniendo al Señor Jesucristo en su corazón. Primeramente. Entonces hoy nuestro Dios nos da una palabra de amor que es un llamado a volver a casa. El Señor te dice: vuélvete a casa. Vuelve a casa. El Señor te dice: endereza tus pasos. El Señor te dice: no te apartes. Yo te estoy esperando. Te voy a restaurar, te voy a sanar, te voy a libertar. Te voy a proteger. Te voy a dar salvación y vida eterna. Te voy a dar ropa limpia, como el lino fino. Te voy a dar vida eterna. Todos estos tiempos que vienen, que se aproximan, toda esta respuesta que le dio nuestro Señor a sus discípulos, todas estas cosas que vienen, nadie las va a poder soportar si no tiene a Cristo en su corazón y si Dios no lo permite. Si Dios lo permite, lo soportaremos. Pero si no lo soportamos, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Lo soportemos o no lo soportemos. Porque vienen cosas muy, muy fuertes que están escritas en la palabra de Dios. El sol y la luna se oscurecerán. Las estrellas del cielo caerán. Habrán pestes y terremotos. Y muchas más cosas. El ser humano tiene que despertar. El ser humano tiene que despertar. Tenemos que despertar. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Hoy nuestro Dios nos dice: vuélvete a mí, entra en mi barca. Yo voy a calmar la tormenta. Yo te voy a llevar en medio de la tormenta. Yo te voy a llevar, pero entra en la barca. El Señor nos llama hoy a buscar de su presencia. Eres tú con Dios, somos nosotros con Dios, a solas, donde en la presencia de Dios recibimos la fuerza espiritual, la fuerza de parte de Dios para poder seguir caminando adelante. Amén.
Es en la presencia de Dios donde nosotros recibimos la fuerza, para seguir adelante con las luchas, con los problemas, con las cosas y sobre todo para resistir todo esto. Mi hermano, mi hermana, busca de Dios. Enciérrate a solas con Dios. Habla con Dios. Adórale. Levanta tus manos. Si no sabes qué decirle, Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, como dijo aquel predicador, aquel pastor. Yo estoy aquí, Señor, buscando de Él. Díselo. Dios te va a hablar a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu o a tu oído. Porque nuestro Dios es real. Busca la presencia de Dios. ¿Dónde lo voy a buscar? En dos lugares. Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia y en oración. Buscando ese tiempo de oración y de adoración en privado. En privado. Ahí nosotros recibiremos fortaleza para los momentos difíciles. Y para terminar, esta palabra que está en Filipenses 4, 6 y 7, que es donde nuestro Dios nos quiere llevar. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Busca del Señor hoy, mañana puede ser tarde. Jesús te ama, Dios te bendiga.